a las 7, pero bueno, desapareció mágicamente. Iglesia, vamos a la palabra. Estamos en semana de consagración. ¿Sí? Amén. Y digo estamos y no digo hoy comenzamos, porque si entendieron la consigna del pastor cuando convocó a semana de consagración, entonces anoche, a pesar de que Defensa Civil suspendió las actividades, Dios estuvo trabajando igual, ¿sí o no? No sé qué hiciste anoche en lugar de estar acá, pero Dios tomó muy en serio esta decisión de que sea una semana de consagración. Entonces es anoche que ya Dios viene trabajando algo en nuestras vidas. Digo estamos también porque también lo está haciendo conmigo. Yo no vengo solamente a predicar, tomé el desafío de que sea una semana de consagración para mí también y compartir algo que también está pasando en mi propia vida. La consagración siempre tiene un objetivo. ¿Sí? La consagración no nace sola. La consagración viene porque hay un desafío, la consagración viene porque hay un anhelo, porque hay un llamado. ¿Sí? Siempre es así. En realidad, en algunos otros lugares, no creo que sea acá, pero en otros lugares muchos se consagran por miedo. No creo que sea su caso. Pero la consagración siempre tiene un objetivo y lo que está sucediendo este fin de semana o esta semana no hay que verlo nunca separado del resto del año. De hecho, esta semana de consagración entiendo que es para encarar el resto del año. ¿Sí? Es decir, que lo que el Señor esté haciendo en medio de ustedes durante estos días tiene que ver con el resto del año. De hecho, mientras escuchan este mensaje, por favor, tengan en mente el resto del año. Muchos de ustedes son líderes, muchos de ustedes están activos aquí en la congregación, muchos de ustedes saben la agenda de la iglesia o parcialmente la conocen, ¿sí? Pero lo que sea que esté agendado para esta congregación en el resto del año tiene todo que ver con esta semana de consagración. Porque la consagración nunca nace sola. ¿Sí? Hay un objetivo por el cual estar consagrados. Y estos días de consagración, como los próximos que vendrán dentro de 6 meses, como lo anunció el pastor, van a contestar una pregunta. La pregunta es, ¿por qué tanto esfuerzo? Bueno, la semana de consagración te lo contesta. ¿Sí? Y empiezan a aparecer aquellas cosas que Dios quiere hacer en medio de ustedes y que solamente lo podrá hacer si encuentra personas consagradas. ¿Ok? Entonces, a partir del próximo lunes, hay una tarea que encarar con esfuerzo, con ahínco, y la consagración tiene que ser total. No puede haber descuidos en la consagración. ¿Me siguen? Mientras escribía estos apuntes, me acordaba una historia que bueno, inclusive hay un mensaje que prediqué hace mucho tiempo, pero cuando me metí en la historia de Acán, no sé si conocen a Acán o si han escuchado, bueno, no creo que la hayan conocido, pero si han escuchado de Acán, ¿sí? Acán era un personaje que aparece en el libro de Josué, más o menos en el capítulo 6 y 7, ahí, entre los dos capítulos, ¿sí? Un personaje que estaba en medio del pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios fue encomendado por Dios para conquistar ya definitivamente la tierra prometida. Ya había pasado todo lo del desierto, qué sé yo. Y entonces con Josué iban a entrar a la tierra prometida. Así que se preparan, ustedes conocen la historia. Y el Señor le dice en un momento a Josué, santifíquense porque mañana voy a hacer maravillas entre ustedes. Bueno, y viene todo aquello de la santificación, bueno, y lo que ustedes pueden leer en la historia. La cuestión es que se santifican, se preparan para la batalla y van a encarar la primera batalla, que es la batalla contra Jericó. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Bien. Y Dios le dijo a Josué, cuando entren a Jericó no tienen que llevarse absolutamente nada. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ok. A propósito, abro paréntesis y enseguida lo cierro. Si ustedes leen el libro de Josué van a encontrar 10 batallas. Solamente en Jericó, solamente en la batalla de Jericó, Dios le dijo no se lleven nada. ¿Saben por qué? Porque el 10% siempre es de Él. La primicia siempre es de Dios.
En las próximas ciudades se podían llevar lo que quisieran. Cierro paréntesis. La cuestión es que Dios le dice, no se lleven nada de Jericó, ustedes saben la historia, los muros caen, conquistan la tierra, se vuelven. Van a ir a la segunda batalla, la batalla de Jai, y ellos dijeron, son poquitos, si vencimos a Jericó, que era una de las ciudades más fortificadas del mundo antiguo, ¿cómo no vamos a derrotar a Jai? Que además son poquitos habitantes, fueron y perdieron la batalla. Y entonces Josué, indignado, humillado, desesperado, habla con Dios para ver qué es lo que había pasado. Y entonces aparece en escena Acán. Resulta que Acán fue a Jericó junto con todos los demás y, descuido, se llevó un manto irónico, unos lingotes de oro y no sé qué otras cositas. Souvenirs. Y los escondió debajo de una alfombra en su tienda, en su carpa. ¿Ok? Un descuido. No voy a predicar sobre Acán, pero la historia de Acán nos hace acordar que la consagración no puede tener descuidos. No podemos descuidarnos. Si vamos a encarar una tarea evangelística, de conquista, de lo que sea, ustedes tienen una visión clarísima, tremenda, bien enseñada, bien ministrada, bien aplicada. Eso hay que hacerlo con consagración, sin descuidos. Porque el descuido puede provocar una derrota humillante. Y no solamente eso, por lo menos en la historia de Israel murieron como 30 y pico de personas por el descuido de Acán. Entonces, consagración significa separar algo o alguien del uso común para dedicarlo exclusivamente a Dios y a su propósito. Eso es consagración, ¿sí? Nos separamos para trabajar en algo que Dios dice. Y obviamente está directamente asociada a la santidad. De hecho, ambas palabras en el original bíblico provienen de la misma raíz. Ambas tienen que ver con apartamiento. Ustedes ya saben que santo significa apartado. ¿Sí? Significa apartado. Así que si vamos a hablar de consagración, tenemos que hablar de santidad. ¿Sí? Tenemos que hablar de santidad. Entonces, al pensar en esto, me pregunté a mí mismo, ¿no? ¿Por qué yo debiera ser santo? No fue una pregunta de rebeldón que soy, aunque capaz que lo sea, pero bueno, no venía por ahí. ¿Por qué yo debiera ser santo? ¿Será que yo debiera ser santo solamente porque Dios dijo, sean santos porque yo soy santo? Si fuese así, esa única razón me alcanza y yo tengo que ser santo y no se negocia, ya está, listo. Pero la verdad es que de esto les iba a hablar anoche. Estoy haciendo un rapidísimo resumen, ¿ok? Para que no se queden con las ganas. Les cuento un secreto. Esta mañana cuando hablábamos de cómo trabajar con el YouVersion con el pastor, él pensó que yo no me di cuenta, pero él me robó los apuntes de anoche. Los tiene en su celular. Así que al que le interese, después dígale, compártame su robo. ¿Ok? Ladrón que roba a otro ladrón, ¿no? Tiene 100 años de perdón. ¿Ok? Bueno, en serio, después se lo piden al pastor si les interesa. Pero esta es la segunda razón, o sea, la razón de que debemos ser santos porque Dios es santo ya por sí es suficiente y ya me puedo bajar y me puedo ir y todos nos tenemos que ir a casa y decir Dios quiere que sea santo y ya está. Listo, eso no se negocia a otra cosa mariposa. Pero la verdad es que nos conviene ser santos. Y esa es una segunda razón tremendamente importante. ¿Por qué? Porque la santidad protege nuestro propósito. Todos fuimos creados con un propósito. Nadie vino a la tierra a llenar un vacío, un asiento, un lugar, a respirar el aire. No.
Cuando Dios te creó, cuando Dios me creó a todos, ¿sí?, nos hizo con un propósito específico. Y la santidad protege nuestro propósito. La santidad ordena nuestro campamento. Ahora les voy a hablar acerca de eso. La santidad preserva nuestra sensibilidad espiritual. La santidad fortalece nuestra autoridad. La santidad nos prepara, escuchen, y esto es lo más importante, la santidad nos prepara para lo que Dios quiere hacer. ¿Y cuántos creen que Dios quiere hacer algo con visión de Dios? ¿Lo creen? Hay como 5 que lo creen, pastor. Yo con 5 arranco, no tengo problema, ¿está bien? La santidad nos prepara para lo que Dios quiere hacer. Entonces el mensaje que anoche no pude compartir llevaba como título la frase del pasaje, ¿no? Santifíquense porque Dios hará. Santifíquense porque Dios hará. Esa es la gran razón de por qué tengo que ser santo. Porque Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Entonces primero tengo que entender que Dios no pide santidad para quitarnos vida, porque es el concepto que anda dando vuelta por ahí, ¿no? Que si voy a ser santo, pierdo vida, pierdo disfrute, pierdo gozo, pierdo alegría, pierdo libertad. No, nada que ver con eso. Sino que cuando Dios pide santidad es para prepararnos para la vida que Él decidió darnos. Que según Jesús es vida abundante, ¿no? Entonces la santidad no es una carga religiosa, no es una pérdida de libertad, sino que la santidad es el ambiente donde nuestra vida vuelve a funcionar según el diseño de Dios. ¿Sí? Anotala esa frase. Esa no está en el apunte porque es repaso del apunte de ayer, que no está ahí, lo tiene el pastor. ¿Ok? Entonces, la santidad es el ambiente donde nuestra vida vuelve a funcionar según el diseño de Dios. Dios nos llama a ser santos no porque quiere quitarnos algo, sino porque Él sabe qué es lo que nos contamina. Él sabe qué nos debilita. Él sabe qué nos desenfoca. Y Él sabe qué puede arruinar aquello que Él preparó para nosotros. Por eso nos pide ser santos. Entonces la santidad es la preparación para las maravillas de Dios. Decirle que tenés al lado, ¿viste que te conviene ser santo? Entonces Dios le dijo a Josué, purifíquense porque mañana el Señor hará maravillas en medio de ustedes. Es decir, antes de cruzar el Jordán, antes de entrar a una nueva etapa, antes de ver la intervención poderosa de Dios, el pueblo debía prepararse. Antes. Entonces eso nos enseña que hay futuros de Dios que requieren un presente ordenado. ¿Cuántos la agarraron? Dios tiene un futuro para vos. Ya está diseñado. Pero ese futuro requiere un presente ordenado. La consagración entonces nos pone en sintonía con la misión de Dios. ¿Sí? La consagración no tiene que ser, el pastor llamó a semana de consagración, hay que ir todos los días a la iglesia. No. La consagración te pone en sintonía con lo que Dios va a hacer el resto de este año. Si entendés esto, debieras desear una semana de consagración todas las semanas, ¿no? Entonces la santidad no se trata solo de dejar de hacer lo malo, como piensan muchos o la mayoría, sino de quedar disponibles para hacer lo correcto en el momento correcto, con el espíritu correcto y bajo la dirección correcta. ¿Ok? Mensaje del viernes terminado. Listo, ya puedo cobrar por lo del viernes. Ahora vamos al mensaje de hoy.
Porque una cosa es estar convencido de que la santidad me conviene, que es de lo que te iba a convencer anoche. Pero me di cuenta que con 3 minutos te convenzo fácil. ¿Sí? Ya te convencí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, una cosa es estar convencido de que la santidad me conviene y otra cosa es tener una fuerza interior que me ayude a sostener esa santidad. Porque ¿a cuántos de ustedes les está pasando justo en este instante, de que hoy no es la primera vez que quieren ser santos? ¿A cuánto le pasó? ¿Se acuerdan que hubo otras oportunidades en que dijeron, yo quiero ser santo? Y no lo lograron. No lo logramos, pues yo tampoco. Entonces es evidente que necesitamos algo que sostenga la santidad. Yo ahora sé que me conviene ser santo, pero no logro serlo. Y sabes que no es un problema solamente nuestro, de los que estamos hoy aquí. Parece que varios de los que queremos servir al Señor sufren y aún sufrían de lo mismo. El apóstol Pablo dijo, lo que quiero hacer, no logro hacerlo. En cambio, lo que ya no quisiera hacer, es lo que termino haciendo. ¿A alguien le pasa? Entonces necesito una fuerza interior que me ayude a sostener esa santidad, sobre todo cuando nadie me ve, cuando la tentación se presenta, cuando el deseo aprieta, cuando la carne argumenta, cuando el pecado se disfraza de oportunidad, de alivio, de placer, de no pasa nada, dale. Si estás de vacaciones, dale. Si el pastor no te está viendo, dale. ¿No? Entonces, si le pasó al apóstol Pablo, ¿no existe la posibilidad de que te pase a vos también? Y ahí es cuando entra en escena una expresión bíblica poderosísima. Y esa expresión, esa frase es temor de Dios. Temor de Dios. La santidad necesita del temor a Dios. ¿Sí? Y obviamente que no estoy hablando del miedo que te hace huir de Dios. No estoy hablando de eso. Eso es lo que le pasó a Adán. ¿Sí? Adán tuvo miedo y se escondió, ¿se acuerdan? Allá en el huerto. No le sirvió de nada. Pero no estoy hablando del temor de tener miedo, sino que no estoy hablando de un terror servil, como si Dios fuese un tirano, de una sensación de castigo que te paraliza el alma y que te empuja a esconderte. Hablo de otra cosa, hablo de una conciencia profunda y constante de que Dios está presente. Eso es temor de Dios. Conciencia profunda y constante de que Dios está presente. Y que es santo, y que te ve, y que te ama, y que conoce las intenciones de tu corazón. Conciencia profunda y constante. ¿Qué significa constante? Todo el tiempo. ¿Sí? El temor de Dios, entonces, no es vivir asustado. El temor de Dios es vivir despierto. Frase para Instagram. Se la regalo, mañana la publican, como si fuese de ustedes. El temor de Dios no es vivir asustado, es vivir despierto. No dormirse, como se durmió Acán, ¿no? Entonces quiero decirte algunas cositas esta noche que me parecen importantes para que te las lleves a tu casa y puedas trabajar esto y consolidar esta semana de consagración. Primera cosa que te quiero decir, que el temor de Dios comienza cuando recupero la conciencia de su presencia. ¿Sí? Repito, el temor de Dios comienza cuando recupero la conciencia
de su presencia. Deuteronomio 23:14, el Señor está hablando con el pueblo que ya había rescatado de Egipto a través de Moisés y le dice: toma en cuenta que el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento, ¿sí?, para librarte y para poner en tus manos a tus enemigos. Por lo tanto, tu campamento tiene que ser un lugar santo. ¿Por qué tiene que ser santo? Porque Dios anda en medio. Dios se mueve en el campamento, ¿sí? Dios no está presentado en ese pasaje como una idea lejana, no, tampoco como una presencia ocasional, ¿no? Un Dios que a veces está y a veces no está, ¿sí? Lobo está, lobo no está. ¿Estará Dios hoy? No. La presencia de Dios en medio del campamento era constante, continua, 24 horas al día, ¿sí? 60 minutos por hora, todo el tiempo. Dios estaba en medio del campamento. Dios caminaba en medio del campamento. Entonces el temor de Dios empieza ahí. Cuando dejo de vivir como si Dios estuviera lejos, ¿sí? Cuando dejo de vivir como si Dios estuviera lejos. Y la verdad que mucha liviandad espiritual, obviamente dentro de las iglesias, ¿no?, nace cuando nosotros perdemos conciencia de su presencia, ¿sí? Que no es lo mismo que pensar que Dios está lejos. Eso lo piensan los que no conocen a Dios, porque ustedes ya saben que Dios está cerca. Lo que nos pasa es que no siempre estamos conscientes de eso. Pero si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cuán cerca está Dios?, ¿qué me van a contestar? Está acá. Pero después vivimos como si Dios no estuviera acá. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? El mundo cree que Dios está lejos. Nosotros perdemos conciencia de que está cerca. Entonces, el temor de Dios me devuelve la conciencia de que mi vida ocurre y transcurre delante de Él. Eso hace la santidad, eso hace el temor de Dios. Me devuelve la conciencia de que mi vida ocurre delante de Dios. ¿Sí? ¿Podemos hacer un ejercicio? ¿Sí? ¿Cuánto? Pero me van a decir la verdad, porque si no el ejercicio no tiene sentido. ¿Ok? Yo me uno al ejercicio, voy a ser el primero que va a levantar la mano ahora cuando haga esta pregunta que voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes pecaron la semana pasada? Vamos, pastor, usted también tiene que levantar la mano. Ah, no, tipo usted. No, por las dudas. Para que no me vea la congregación que pequé. Nadie te va a preguntar. No les vamos a preguntar en qué pecaron, aunque me muero de la curiosidad. Pero todos pecamos, ¿no? La mayoría de nosotros somos conscientes de cosas que hacemos cuando nadie nos ve, ¿sí o no? Porque además todo lo que estamos acá contamos con el Espíritu Santo, ¿no?, que te toca el hombro y te dice: eso no estuvo bien. Eso que dijiste, eso que pensaste, eso que tocaste, ese lugar al que fuiste, ¿no? Somos conscientes. Ahora, la pregunta del ejercicio es esta. ¿Tienen el pecado acá en mente? ¿Lo tienen? Feo ese ejercicio, ¿no? Pero bueno, a ver, ustedes que se conocen, yo no le voy a preguntar nada. Ni los líderes tampoco. Me tienen que prometer que después no van a andar preguntando: che, ¿qué se te pasó por la mente cuando...? No, nada. Acá no preguntamos nada a nadie. Pero eso que tenés en mente, que solés hacer cuando nadie te ve, te pregunto:
Si Jesús estuviera ahí, ¿lo harías? Eso que dijiste, que sabes que no está de acuerdo a los principios del reino de Dios, ¿lo dirías si Jesús estuviese parado al lado tuyo? Nosotros a veces nos reímos de los políticos cuando visitan las iglesias porque ¿vieron cómo cambian el vocabulario? ¡Ay, cómo saben el idioma evangélico!, ¿no? Pero nosotros a veces hacemos lo mismo. Porque adentro hablamos con un vocabulario y afuera a veces hablamos con otro. ¿Por qué sucede eso? Porque perdemos la conciencia de la presencia. Si yo sé, si vos sabes que Dios está siempre al lado tuyo, ¿por qué soltamos lo que soltamos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué tocamos lo que tocamos? ¿Por qué vamos donde vamos? Porque perdemos la conciencia de la presencia. Entonces, vivir bajo el temor de Dios me vuelve a esa conciencia de que Dios está siempre presente al lado mío. Y no se trata de que Él está al lado mío con el dedo vigilante y acusador. Si Dios no está para eso ahí, o no lo sabes. Si creo saber lo que se predica en esta casa, yo creo que se predica de un Dios de amor que está al lado tuyo para cubrirte, para cuidarte, para orientarte en tu propósito, para siempre levantarte, para llevarte de victoria en victoria, ¿sí o no? Para eso está Él al lado tuyo. Entonces, por amor al que está al lado tuyo, no digo lo que a Él no le gusta, ni pienso lo que a Él le molesta, ni hago lo que Él jamás haría. Eso hace el temor de Dios. Me devuelve la conciencia de que mi vida ocurre delante de Él. Segunda cosita que te quiero decir. El temor de Dios no me encierra en la culpa, sino que me despierta al valor de la santidad. Porque hay gente que confunde temor de Dios con culpa permanente, ¿no? Entonces, como todo el tiempo se están culpando, ay, no tendría que haber dicho eso, pero qué burro que soy, pero, ¿no es cierto? Es esa culpa que a veces es permanente, en algunos casos, la confundimos con temor a Dios. Pero temor de Dios no tiene nada que ver con culpa permanente. ¿Por qué? Porque la culpa sola no te santifica. O alguno de ustedes que se vivía culpando todo el tiempo, después se terminó dando cuenta que gracias a la culpa ahora es santo. La culpa no santifica. La culpa puede hacerte llorar un momento y volver al mismo lugar después. ¿Sí o no? Si a ustedes les pasó, como me ha pasado a mí un montón de veces, años atrás, yo terminaba acá delante del altar muchas veces llorando. Eso era culpa. Y después volvía y hacía lo mismo otra vez. Y después, ¿qué hacía? Volvía con más culpa. Volvía a llorar y otra vez. La culpa nunca me hizo andar en santidad. La culpa nunca me liberó. La culpa puede hacerte prometer cambios que no sostenés. Te sentís culpable, prometo no hacerlo nunca más. Y lo volvés a hacer. Porque culpa no tiene nada que ver con temor de Dios. La culpa puede hacer que te escondas. Es lo que hizo con Adán. Pero no que te entregues. Lo que tendría que haber hecho Adán ese día es correr a Dios y decirle: me equivoqué, no tendría que haberlo hecho, lo hice. No, prefirió esconderse. Eso hace la culpa. La culpa te esconde, impide que te entregues. El temor de Dios es mucho más profundo. El temor no me dice solamente te equivocaste, sino que el temor me dice: estás viviendo por debajo de la presencia que habita en vos. Estás viviendo por debajo de la presencia que habita en vos. Estás debajo del nivel que podrías tener. Eso hace el temor.
El temor siempre va a tratar de convencerte de que salgas de ese lugar para subirte. La culpa te hunde. ¿Me siguen? La culpa mira el acto. En cambio, el temor siempre mira la relación. La relación con Dios. La culpa dice, hice algo malo. El temor de Dios dice, no quiero ofender al que camina conmigo. Eso dice el temor de Dios. Esto no lo digo nunca más, porque soy consciente de que hay alguien que camina conmigo al que no le gusta lo que yo digo. ¿Sí? Por eso Proverbios 8, versículo 13, declara que el temor del Señor es aborrecer el mal. Aborrecer el mal. No dice solamente evitar el mal. Temor de Dios no es evitar el mal. No dice tampoco administrar el mal. Porque a veces hacemos eso. Administramos el mal. Por ejemplo, llegamos a este lugar y decimos, en este lugar no se dicen malas palabras. ¿Qué estoy haciendo? Estoy administrando el mal. Estoy decidiendo que acá no se dicen malas palabras. Indirectamente, ¿qué estoy diciendo? Pero ya fuera así. Eso es administrar el mal. Proverbios 8 no dice eso. Tampoco dice no esconder el mal. No dice esconder el mal. Dice aborrecerlo. Aborrecerlo es aversión, rechazo, dar la vuelta para apartarse totalmente. Eso es aborrecer. No voy por esa vereda. ¿Sí? Aborrecer el mal significa empezar a tener la actitud que tiene Dios hacia aquello que destruye lo que Él ama. ¿Te lo repito? O esta frase hasta a mí me gustó. Aborrecer el mal significa empezar a tener la actitud que tiene Dios hacia aquello que destruye lo que Él ama. ¿Y qué es lo que Él ama? ¿Qué ama Dios por sobre todas las cosas? ¿Cuántos levantan la mano y dicen a mí? A mí. A mí. Dios odia el pecado. ¿Sabes por qué lo odia? No lo odia porque Él es santo. Lo odia porque el pecado te destruye y Él a vos te ama más que nada. Entonces, aborrecer el mal es llegar a odiar lo que te destruye. ¿Sí? Eso es aborrecer el mal. Dios odia el pecado porque el pecado separa, deforma, esclaviza, contamina, endurece, enfría el amor, apaga la sensibilidad, ataca el diseño de Dios en sus hijos. Por eso Dios aborrece el pecado. Entonces, temor de Dios es llegar a odiar lo que Dios odia. Eso es temor de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando temo a Dios, yo no estoy todo el tiempo preguntando, ¿esto está permitido? Sino que cuando temo a Dios, ¿cuál es mi pregunta? ¿Esto condice con la presencia de Dios en mí? Esa es la pregunta. No pregunto solamente ¿hasta dónde puedo llegar sin caer? Sino que yo pregunto, la pregunta es esta: ¿por qué quiero estar tan cerca de aquello que hirió el corazón de Cristo? Esa es la pregunta. ¿Por qué quiero estar tan cerca de lo que hirió el corazón de Cristo? Esa es la pregunta que me aleja del pecado. ¿Se acuerdan del ejercicio que hicimos recién? ¿Se acuerdan del pecadito que se les pasó por la cabeza? La pregunta es, ¿por qué quiero estar tan cerca de eso que me aparta de Cristo? ¿Por qué quiero estar tan cerca de eso, de esa práctica? Si esa práctica avergüenza a mi Señor. Tercera cosa que te quiero decir.
El temor de Dios me lleva a ver al santo antes de verme a mí mismo. ¿Sí? El temor de Dios me lleva a ver al santo antes de verme a mí mismo. ¿Se acuerdan de Isaías capítulo 6? Si no se acuerdan, después lo pueden leer. Es una de las escenas quizás más profundas de toda la Biblia. A mí me encanta ese pasaje. Isaías ahí ve al Señor alto y sublime, sentado en su trono, y ahí aparece algo interesante, que los serafines, dice el texto, claman: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sí? Fíjense qué interesante que repiten eso nada más, todo el tiempo: santo, 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 santos. ¿Por qué no dicen amor, amor, amor? Si Dios es amor o no. ¿Por qué no dicen misericordia, misericordia, misericordia? Si Dios es misericordia. ¿Por qué no dicen poderoso, poderoso, poderoso? No dicen eso. Dicen santo, santo, santo. Porque la santidad es la plenitud, la plenitud del carácter de Cristo. La santidad es la plenitud de la diferencia de Cristo. ¿Sí? Explico. Dios es misericordioso, yo también puedo serlo, pero hay una gran diferencia entre la misericordia de Dios y la mía. ¿Ok? Dios es amoroso, yo también puedo ser amoroso, pero hay una gran diferencia entre el amor de Dios y el amor mío. ¿Sí? Hay un montón de cosas que Dios y yo podemos hacer, aunque la diferencia siempre es abismal. Pero la santidad es la plenitud de toda su diferencia. ¿Sí? Si hay algo en lo que realmente somos diferentes, es en la santidad. Entonces la santidad me lleva a ver al santo. Lo veo a Dios como el otro, porque eso significa santo, el otro, ¿no? Lo veo como el que no puede ser manipulado, el que no puede ser reducido, el que no puede ser mezclado. Entonces, claro, cuando Dios ve al cuando Isaías ve al santo, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente cambia su lenguaje. Si ustedes se toman tiempo después y leen los primeros 5 capítulos de Isaías, van a ver que en esos 5 capítulos Isaías hace algo continuo: juzga al pueblo. Pero en el 6 tiene un encuentro con Dios. Entonces lo primero que hace es no juzgar al pueblo. Ve al santo y lo que sigue a continuación se ve a sí mismo. ¿Cómo quitamos el juicio, la comparación, la condenación de medio de la congregación? Mostremos al santo. Cuando una congregación logra ver al santo, deja de juzgar al hermano e inmediatamente se ve a sí mismo, y como Isaías dice: ay de mí que soy hombre muerto, porque he visto al Señor Todopoderoso. Eso hace el temor de Dios. El temor de Dios no me vuelve un experto en ver la impureza ajena mientras ignoro la mía, sino que el temor de Dios me vuelve consciente de mi situación delante del Rey. Entonces, cuando hay temor en mí, temor de Dios en mí, consigo sostener la santidad. Si no hay temor, caigo en el juicio de los hermanos. El juicio de todo, en realidad, porque Isaías juzga a los hermanos, juzga al pueblo, juzga al gobierno, juzga a los enemigos, juzga a todo. Capítulo 1 al 5. Se la pasa juzgando a otros. En el capítulo 6 ve a Dios y se terminó el juicio hacia los demás. Ahora se ve a sí mismo. Cuando vemos al santo, logramos ver nuestra propia necesidad. Cuando uno toca la presencia de Dios, deja de usar la santidad como piedra para arrojarle a otro, ¿no? Y empieza a recibirla como un fuego que me purifica a mí. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿O está muy complicado? Cuarta cosita que te quiero decir esta noche. Son 17 nada más.
Anoche no prediqué, me quedé con las ganas, así que hoy me tiene que aguantar el doble. ¿Está bien? ¿Qué tienen que hacer? No tienen nada que hacer hoy, ¿no? Ok, me imaginé que no. Claro, afuera no se puede estar. Cuarta cosita que te quiero decir. El temor de Dios produce humildad, no actuación religiosa, de la cual estamos hasta acá. El temor de Dios produce humildad. Malaquías capítulo 2, versículo 5 habla de Leví, ¿sí? Y dice que Dios le dio un pacto de vida y paz. El texto dice, para que temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Temor de Dios y humildad van juntos. Nadie logra ser humilde si primero no tiene temor de Dios. Así que si estuviste luchando con la vanidad, con el orgullo, deja de luchar y busca de ser una persona temerosa de Dios, porque el orgullo y la vanidad no desaparecen hasta que tengamos temor de Dios. El temor de Dios y la humildad van juntos. O sea, el que teme a Dios no se agranda porque sirve, ¿no? ¿Qué es lo que muchas veces pasa? Sirvo a Dios, me agrando. No. Si hay temor de Dios, no me agrando cuando sirvo. No se siente intocable porque tiene dones, ¿no? Acá no pasa. Ni en Bahía. Pero allá en Neuquén está aquel que te dice, yo soy profeta, guarda, A mí no me digas nada porque soy apóstol. Esas son las cosas que tenemos allá en Neuquén, acá no pasa. Pero el que tiene temor de Dios no se siente intocable porque tiene un don. No se cree inmune porque Dios lo usó ayer. No se justifica diciendo, yo ya crucé el Jordán, yo ya vi caer a Jericó, yo ya estuve en grandes reuniones, yo ya tengo experiencia. Todo eso quizá lo dijo Acán. Quizá. Acán estuvo en medio de grandes acontecimientos. Estuvo cuando el pueblo escuchó palabra. Estuvo presente en todos los últimos discursos de Moisés. A Acán lo van a ver, bueno, no lo van a ver, pero él estaba ahí cuando Moisés se despedía, Deuteronomio 30, 31, escuchó todos los discursos. Estuvo cuando Jericó cayó, estuvo en medio del campamento, pero algo en él no tembló delante de Dios. Así que vio, deseó, tomó y escondió. ¿Sí? Esa es la tragedia de una vida sin temor de Dios. Es una tragedia poder estar cerca del movimiento, pero lejos de la presencia. ¿Entienden? ¿Entienden esa frase? Cerca del movimiento. Acá hay movimiento. Acá hay movimiento. Había movimiento en el campamento de Israel. Mucho movimiento. Acá hay movimiento. Pero la tragedia de la falta de temor es que puedes estar cerca del movimiento, pero lejos de la presencia. Puedes participar de victorias colectivas, pero guardar derrotas privadas. Puedes estar en el campamento, pero vivir sin conciencia de que Dios camina en el campamento. El temor de Dios me vuelve humilde porque me recuerda que ningún don me autoriza a desobedecer. Ningún don me autoriza a desobedecer. Ninguna experiencia pasada reemplaza la obediencia presente. Ningún lugar de servicio justifica una tienda contaminada, una carpa contaminada como la de Acán. Quinta cosa que te quiero decir hoy, y voy un poquito más rápido. Cuando el temor de Dios desaparece, se pierde primero la sensibilidad. Las consecuencias de no andar bajo el temor de Dios no siempre comienzan con una caída escandalosa. Nadie cae de la noche a la mañana, sino que muchas veces comienzan con algo mucho más sutil, que es la pérdida de la sensibilidad. Entonces, al principio todavía cantás, todavía servís, todavía asistís,
todavía levantás las manos, pero algo por dentro se apagó. Entonces, cuando eso allá adentro se apagó, que es el temor de Dios, lo que antes dolía, ahora se explica. Antes te dolía ese pensamiento, porque sabías que no estaba de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero cuando el temor de Dios desaparece, empezás a explicar ese pensamiento. Lo que pasa que, ¿no? Entonces, lo que antes se confesaba, ahora se administra. Antes confesabas tu pecado. Ahora administras el pecado y decís, acá adentro no peco, me permito eso afuera. Eso es cuando no hay temor. Lo que antes provocaba lágrimas, ahora provoca argumentos. ¿Sí? Antes llorabas. En tu primer amor llorabas por ese pecado. Ahora hay un argumento que justifica ese pecado. Pasa que mi familia me tienen todos podridos, ¿no? Mi familia, con eso no se puede con esa familia. Entonces explico, argumento mi manera de hablar, mi manera de conducirme, mi manera de pensar. Eso es cuando desaparece el temor. Y esa es una de las señales más peligrosas de la falta de temor, que el alma aprende a convivir con lo que ofende a Dios. Y aparece el dualismo. Convivo. Mi maldad. Es lo que yo creo, porque en realidad Dios en algún momento dice, hasta la vista, baby. Y cuando la conciencia se acostumbra, el pecado ya no necesita esconderse tan profundo, se instala, se vuelve parte del paisaje, se vuelve carácter, ¿sí? Y ahí empiezan las justificaciones. Pasa que yo vengo de familia tana y somos todos así, respondones, ¿no? Se vuelve lenguaje, se vuelve un hábito, se vuelve cultura interior. Por eso el temor de Dios es protección. Por eso el temor de Dios es protección. Por eso el temor de Dios no es un castigo. Al contrario, el temor de Dios me protege. Nos protege a todos de no solamente de pecar, sino que nos protege de acostumbrarnos al pecado, que es peor. El temor de Dios te protege de acostumbrarte del pecado. Porque el peligro no es solo caer. El peligro es caer y dejar de temblar. Eso es un peligro. Caer puede caer cualquiera, lo dice la palabra. El justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. El problema y el peligro es caer en pecado y dejar de temblar porque caí en pecado. Me acostumbro. El pecado se instala. El peligro es esconder y seguir funcionando. El peligro es justificar lo que antes me hubiese traído al altar. Ese es el peligro. Y el temor de Dios me protege de todo eso. Sexta cosa que te quiero decir, que cuando el temor de Dios desaparece, el campamento queda vulnerable. Ahí en ese capítulo que te mencioné, ese pasaje de Deuteronomio 23, versículo 14, el Señor une 2 cosas que a veces nosotros separamos. Dice que Dios camina en medio del campamento para librar y entregar enemigos. Por eso el campamento debe ser santo, ¿sí? Entonces, la victoria hacia afuera está siempre ligada a la santidad hacia adentro. ¿Sí? La victoria hacia afuera, está en la pantalla, está ligada a la santidad hacia adentro. Entonces, esto es una consecuencia seria, porque cuando no andamos bajo temor de Dios, empezamos a enfrentar batallas sin la misma autoridad espiritual. Porque Dios ya no está caminando en mi campamento.
Entonces ya no enfrento las batallas con la autoridad de Dios, la enfrento con mis herramientas que son bien humanas y bien carnales, bien de la vieja vida y que nunca responden a los principios del reino de Dios. Entonces nos sorprendemos de perder batallas que parecían menores, insignificantes. La historia de Acán otra vez. Jericó era enorme, pero cayó. Jai era pequeña, pero los derrotó. ¿Dónde está la diferencia? En la pérdida del temor de Dios. La victoria puede ser, la batalla puede ser enorme, pero si hay temor de Dios en tu corazón, así también será la victoria. Pero terminás perdiendo las batallas más pequeñitas, las más tontas, por falta de temor a Dios. Porque no siempre el tamaño del enemigo determina el resultado. A veces lo determina la condición del campamento. El tamaño de la victoria está determinado por la condición del campamento. 7 y termino. El temor de Dios no termina en miedo, termina en vida, en paz y bendición. Dice el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Miren si no nos conviene ser santos. Miren si no nos conviene vivir en el temor de Dios. El temor de Dios no es una cárcel, es una cobertura. El temor de Dios me ordena para que pueda disfrutar lo que Dios me da sin destruirlo. Porque es lo que sucede cuando no hay temor de Dios. Destruyo lo que Dios me da. Dios me da una familia, la destruyo por falta de temor. Dios me da un negocio, lo destruyo por falta de temor. Dios me da una congregación, destruyo la relación con la congregación por falta de temor. Dios me da un ministerio, lo destruyo por falta de temor de Dios. Entonces el temor de Dios me protege de no destruir lo que Dios me dio. Eso es el temor de Dios. Me humilla para que pueda recibir autoridad sin intoxicarme. Porque a medida que vas creciendo, vas recibiendo autoridad, no del pastor, del Señor. Del Señor, te da autoridad para que puedas enfrentar la batalla de la vida, pero también puedas encarar el ministerio que Él quiere. ¿Sí? Él te da autoridad. Pero esa autoridad puede llegar a intoxicarte. Le pasó a Saúl. Saúl se intoxicó con la autoridad que Dios le dio. Se terminó suicidando. En cambio, el temor de Dios te humilla para que la autoridad que Él te va a dar para las maravillas que va a hacer no te intoxique. ¿Cuántos lo están entendiendo? ¿Sí? El temor de Dios me confronta para que yo no normalice aquello que me puede matar. Hay cosas que me pueden matar. Perdón, no los conozco a ustedes. Voy a dar un ejemplo muy común y corriente. Si de pronto es algo parecido a lo que están viviendo, les pido disculpas. Pero ¿viste aquel que está con el cigarrillo en la mano y vos le decís, che, deja de fumar que eso te va a matar? Sí, ya sé que me va a matar. Pero sigue fumando. Normalizó lo que lo va a destruir. Y nosotros con el pecado muchas veces hacemos lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos protege de normalizar lo que nos puede matar? El temor de Dios. El temor de Dios me despierta para que yo no entregue mi futuro por un momentito de placer, de deseos carnales. ¿Puedo pedirte que cierres tus ojos un momentito? Quiero invitarte esta noche a que pases de
pensar que la santidad era simplemente saber que algunas cosas están mal, a recuperar el temor de Dios como una atmósfera diaria. Quiero invitarte a recuperar el temor de Dios como una atmósfera diaria, el medio ambiente en el que andás, en el que te moves. Quiero invitarte esta noche a que vuelvas a caminar con la conciencia de que Dios está presente. Quiero invitarte a que vuelvas a decidir saber que Dios te ve todo el tiempo, que Dios te oye todo el tiempo, que Dios te acompaña todo el tiempo para multiplicar lo que te dio, para fortalecer tu corazón, para decirte bien, bien, hijito, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, te voy a poner sobre más. Quiero invitarte a que vuelvas a vivir sabiendo que el santo camina en medio del campamento, en medio del campamento de tu familia, en medio del campamento de tu negocio, en medio del campamento de tu ministerio. El desafío hoy no solamente es a que revises tu tienda, el desafío es saca a la luz lo que no puede convivir con la presencia de Dios. Sácalo a la luz, sácalo a la luz. Iglesia, si le sirve como una especie de acto profético para sacar eso del corazón, venir aquí al altar y arrodillarse aquí adelante, háganlo con libertad. Si es que eso les sirve, en realidad lo que importa es la actitud de tu corazón. Si te sirve ponerte de pie, levantar las manos y decir: Señor, expongo mi vida, mi pecado, mis pensamientos, lo expongo delante tuyo. Levanta las manos al cielo. Haz algo que demuestre que estás entendiendo que el temor de Dios tiene que ser la atmósfera en la cual vayas a vivir de aquí en adelante. Si hay algo que confesar, confesalo ahora. Si hay algo que cortar, cortalo ahora. Si hay algo que restituir, restituílo. Si hay una conversación pendiente, vamos, ten esa conversación. Si hay una relación que se está apagando, ordena esa relación. Si hay una práctica secreta que te robó la sensibilidad, trae esa práctica al altar y incinerala con el fuego de la santidad de Dios. Si hay una puerta abierta, cerrala. Cerrala. Empezá a vivir en la atmósfera del temor de Dios. Por favor, nunca digas como tantos: si Dios quiere quitármelo, me lo va a quitar. No, hacelo vos y ya estás sabiendo. Ya el Espíritu te está mostrando que eso no está de acuerdo a su corazón. No esperes a que Dios lo haga. Por favor, no digas: algún día voy a cambiar, porque las maravillas de Dios están delante tuyo. Las quiere empezar a hacer Dios mañana. Mañana. Entonces no te des el lujo de seguir un día más con el peso del pecado en tu corazón. Si Dios quiere hacer maravillas mañana, la santidad te prepara para lo que Dios ya tiene decidido hacer en esta casa. Ya lo decidió. Él va a empezar a hacerlo. No te pierdas esas maravillas. Santificate. Padre, en nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús. No basta solo con decir. Antes de orar por vos, te dejo un par de minutos para que hagas tu propia oración con el Señor. Yo ya hice la mía con Él. Toma tu propia decisión. Soltá lo que tenés que soltar. Este es el momento. Este es el momento. Dios va a hacer maravillas mañana. Santificate hoy. Dios te protege de tus enemigos de afuera. Él está en medio de tu campamento. Entonces, sé santo. Sé santa. Haced el temor de Dios tu medio ambiente. Sí, Señor, en nombre de Jesús. Dame tu vida, esa clase de Señor, vida que sabes dar. pídele a Dios esa vida que solamente Él puede dar. Decilo fuerte, Jesús. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir Solo para ti. Decimos otra vez, dame tu vida. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir: yo quiero vivir, Señor, solo para ti? Solo para ti, Señor, solo para ti, Padre, solo para ti. Quiero moverme en un ambiente donde solamente tú estés presente. Hoy saco de mi vida lo que te ofende. Hoy saco de mi vida lo que te avergüenza. Hoy saco de mi vida lo que atenta contra el propósito que pusiste en mi corazón. Hoy saco de mi vida aquello que me mata. En el nombre de Jesús, quiero tu vida. Padre, bendigo a tus hijos en el nombre de Jesús. Los bendigo para que el temor de Dios sea lo que sostenga su santidad. Que el temor de Dios los conduzca de día en día a las maravillas que vas a hacer en esta casa. Que el temor de Dios, Señor, les haga descubrir su propósito, Padre, y disfrutarlo, Padre. Que el temor de Dios active la vida abundante en cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor. Esa clase